Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy en el domingo 21 del tiempo ordinario, viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Vamos a quedar con la fracción 24, que es una fracción para prestarle mucha atención, como todo el texto del Evangelio. Dice así: Él respondió: luchen para entrar por la puerta angosta, porque les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de entrar propiamente en el texto del Evangelio, tenemos que entrar directamente en la condición que nos revela la patrística y todo el magisterio de la Iglesia, para poder entender cada vez más fehacientemente y verazmente lo que son los textos sagrados, porque ellos nos dan los pisos necesarios para poder entender cada vez más, sin duda alguna, lo que nos refleja la tradición de la Iglesia con respecto a las condiciones que la primitiva comunidad cristiana vivió. Bueno, hablamos de Tertuliano y Orígenes, dos hombres, grandes teólogos que quedaron al margen de la patrística por ciertas cosas que, como digo siempre, por las aristas, por los bordes, sin entrar en detalles. Pero lo necesario o lo indispensable de ellos dos son dos cosas. De Tertuliano podemos hablar del famoso logos endiatetos y el famoso logos propóricos, que son la acción interna y la acción externa. Él luchó de manera desmedida contra el modalismo y también, inclusive también con la acción patripacianista. Orígenes luchó de forma fehaciente, radical, contra el dualismo gnóstico y el modalismo. Que lo que podemos recalcar de estos dos grandes hombres, de estos dos personajes importantes en la historia de la teología y el devenir de la misma patrística, es que tanto el uno como el otro hablan en el sentido o en la acción, el término de la misma realidad de la historia de la salvación con respecto a la manifestación del Hijo del Hombre. Que si algo tenemos que tener en claridad es la acción de María Santísima, en este caso, de modo muy particular, porque a través de ella se nos manifestó el Hijo de Dios. Y ellos de alguna otra manera, de forma, algunos directa, otros indirectamente, hablan precisamente de esto. Inclusive Tertuliano se le debe también su gran participación en cuanto al término de persona, tanto también para la parte latina, porque el término persona, prosopone en griego, quiere decir máscara, aquella máscara que se colocaban los actores antes de salir para afirmar o reafirmar su papel teatral. En cuanto al contenido de persona como tal, que debe terminarse más bien bajo el vocablo griego de la famosa hipóstasis. Bueno, son términos ya dogmáticos que después servirán para otros dogmas de fe, en cuanto a verdadero Dios, verdadero hombre, que van en contra del arrianismo, del nestorianismo, 2 herejías, 3 herejías que fueron fuertes y que también pues parten de cierta acción gnóstica que, en fin, como digo, por las aristas. Lo único que simplemente es que estas herejías querían destruir la iglesia y no podrán porque Cristo la sostiene. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Como también diría Orígenes, lo importante es el sentido racionalista en cuanto a los límites del entendimiento, o sea, reconocer límites del entendimiento que no podemos llegar a abarcar todos. Lo importante es la unicidad de Dios, que nos dispone precisamente para una expresión teológica verdadera, verídica, y sobre todo contrarrestar las distintas tesis en cuanto a las propuestas de la acción heterodoxa, y al mismo tiempo los ataques de los judaizantes y la misma filosofía pagana. Acordémonos que estamos hablando de una época donde el auge de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de todos ellos, de todos esos filósofos griegos, pues aún tenían vigor. Y mientras una parte griega era el mundo de la razón, la parte judeocristiana era el mundo de la fe, propiamente la fe en Yahvé. Y es aquí donde yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque esto nos da piso, como dice la patrística, para entender mucho más el Evangelio, ya que el término prosopon de persona en griego, como bien sabemos, quiere decir la famosa máscara.
Y es aquí donde entonces la patrística nos da un piso gracias a Lucas que dispone en su evangelio, en su investigación, coloca el término del versículo 24, iniciando, que nos vamos aquí a donde dice luchen para entrar por la puerta angosta. El término es el término Heafkut, así no es en inglés, es hebreo, sino que suena como el inglés. Heafkut, que son 5 palabras, como cuando usted echa ingredientes en un recipiente, 5 ingredientes, lo mezcla y sale un producto, le sale un alimento distinto. Bueno, ese es Heafkut. ¿Y qué es Heafkut? Heafkut es cuando a usted le dicen, tiene dos variables netamente definidas, o dos acciones netamente definidas. Una, luchar con templanza, y la otra simplemente no luchar por lo que le están advirtiendo. Mientras usted está convencido, lucha por lo que quiere, perfecto. Pero mientras usted no esté convencido y así le adviertan, no va a luchar. Eso es lo que más o menos me quiero hacer entender, lo que está hablando Lucas. Por eso más adelante irá apartados de mí malditos, y por eso al final dirá el texto del fragmento, dice, muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos. ¿Por qué? Porque es que si usted no está convencido de lo que es el seguimiento a Cristo, y como dice el término griego prosopon, máscara, usted se pondrá muchas máscaras. Usted se pondrá muchas máscaras. Muchas máscaras que le posibilitarán entrar en diferentes círculos, y lastimosamente en el círculo cristianismo, no me refiero con cristianismo a hermanos cristianos, porque ellos son protestantes, hay que entenderlos claramente, ellos son herejes, los únicos evangélicos pentecostales, todos los demás son católicos, el resto son herejes. Que yo soy pentecostal evangélico, bueno, son herejes, no son de esa denominación. Bueno, ya haciéndome entender de esa forma, entonces, si usted, esa palabra Heafkut quiere decir entonces, si usted está en una primera parte, si usted está convencido, va a luchar por lo que quiere. Pero si usted no está convencido y así le adviertan, dice, mire, si usted sigue así, si usted va por ese camino y sabe muy bien que su vida es una máscara totalmente que envuelve a las demás personas, y que no les y que simplemente usted es una cuestión de apariencias, pues voy a llamar así, pues usted muy fácilmente se va a condenar, como le pasó a Dionisio, el profesor de París, que tuvo de los, podemos llamar así, de los frutos o de esta acción tan terrible, está pues la conversión de San Bruno, este hombre que todo el mundo lo creía santo, erudito en su tema, que no había hombre más virtuoso que él en su tiempo, y resulta que cuando le fueron a hacer las exequias, el cuerpo tomó vida, el cuerpo ya en el féretro tomó vida, y dice, estoy por justo juicio de Dios, condenado al infierno, y era un hombre que todo el mundo creía justo. Eso es el prosopón que hablan de Tertuliano de Orígenes, y que nos están advirtiendo que lo importante es reconocer que la razón tiene límites, y que usted no puede engañar a las personas, usted no las puede engañar. Usted se puede comportar de diferentes maneras, perfecto, pero no es que en realidad quien lo conoce a usted es Dios, y Dios lo va a juzgar a usted sin máscara, sin apariencia. Por eso el texto importante, por eso la centralidad del texto es este versículo 24, el Heafkut. O sea, si usted está convencido, cambia. Pero si usted le advierten y no quiere cambiar, pues hermano, se va para el infierno, porque ¿qué más pueden hacer? Dios a usted no lo puede obligar. Por tal motivo, hoy pidamos a la Virgencita María que nos ayude en este caminar y nos haga personas coherentes, congruentes, conscientes de esta realidad que estamos expuestos cada uno de nosotros. Primero, los límites de la razón. Usted, por más inteligente que sea, nunca le va a ganar a Dios, y nunca va usted a desenglobar o a simplemente a exponer los grandes misterios de la ciencia, porque los misterios de la ciencia fueron hechos por Dios, son tan estables que no cambian, son inmutables prácticamente, no cambian, porque es el beneficio para la humanidad. Así usted los quiere desarrollar, no los va a desarrollar, porque su mente es limitada. Que pueda encontrar operaciones y causas primarias en cuanto a la acción esencial de Dios, o la causa esencial de Dios, como hablaba Orígenes, de que pueda encontrar ciertas ecuaciones aritméticas, matemáticas, físicas, químicas, biológicas, que puedan desentrañar ciertos misterios, pero eso ya existía. Usted no es la última panacea. Por eso habla Orígenes perfectamente de los límites de la razón. Que lo importante es la fe en Dios, y sobre todo tener en cuenta los límites de la razón. Tertuliano habla también de los límites de la razón, pero de otro sentido, en cuanto también el prosopón. Por eso a él se le da gran aporte a lo que es el término de persona. Y de esta forma usted tiene que pensar. Todos tenemos que pensar. ¿Qué máscaras utilizo yo? ¿Quién soy yo? Primeramente conocerse, ¿quién soy yo? En realidad soy la misma persona que digo ser aquí
y en distintos ambientes, o por el contrario, soy distinto en distintas formas que, que estoy sujeto sencillamente a un condicionamiento porque vendí una imagen que es totalmente falsa. Eso es lo que está hablando el Evangelio. Y por eso decían, Señor, no comimos, Señor, no fuimos contigo. Inclusive de pronto dirán, no fuimos contigo a fiestas y eso. Y dice, yo no los conozco. Los desconozco porque ustedes se pusieron una máscara. Ahí está el detalle. De forma que al pedirle a la Virgencita María que nos ayude, pues también nosotros tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que cambiar en nuestra vida y sobre todo entregarle a Dios nuestras dificultades, debilidades, todo al Señor, pero en especial debilidades, dificultades, para que Él nos ayude en este caminar y nuestra vida sea coherente como Él lo quiere. Luchar por entrar por la puerta angosta, estrecha, porque no es fácil. La salvación no es fácil, condenarse es lo más fácil posible, pero salvarse no lo es. Que ella entonces nos cubra con su manto maternal de amor, yo entre su inmaculado corazón, lo libre de la acción del maligno de Satanás, que nos quiere confundir y nos quiere que seamos personas hipócritas con diferentes máscaras, para simplemente mostrar un mensaje de Jesús que ni usted ni yo no lo creemos. Así de sencillo. Así como pasan con muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, o de pronto no lo somos. Ese es el sentido de seguir a Cristo. Es un sentido coherente y congruente. Que ella nos ayude a decir siempre sí a la voluntad de Dios y vivir el cristianismo como se debe vivir, viviendo los mandamientos, viviendo una vida sacramental. Que San José también nos ayude en ese caminar y nuestro ángel de la guarda nos ilumine para hacer siempre la voluntad de Dios. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et super vos remaneat semper. Si fue de tu agrado este mensaje y te sirvió de utilidad, te pido para que te suscribas a este canal, al símbolo de la Tua Fede, y lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, para que este mensaje llegue a más personas. Gracias. Y si crees que además de tu oración puedes colaborar con esta obra de evangelización, aquí está este número con las dos plataformas NEC y DaviPlata en Colombia, para que puedas hacer tu aporte económico si es de tu deseo. O por si lo deseas, esta cuenta de ahorro de Davivienda desde Colombia o cualquier parte del mundo. Dios, la Virgen María y San José te bendigan, que pases un muy feliz día, que estés muy bien.